¿Alguna vez has presenciado algo que te dejó boquiabierto? ¿Algo que desató susurros y miradas críticas por todas partes? Imagínate esto. Un hombre encantador y respetado, de esos que todos creían tener el mundo a sus pies, tomando una decisión que conmocionó a toda su comunidad. No fue un cambio de carrera ni una mudanza repentina. Fue algo mucho más personal, algo que dejó al descubierto los prejuicios y la estrechez de miras que acechaban bajo la superficie de la sociedad educada. Hace 2 años, el aire en su pequeño pueblo crepitaba de incredulidad. Él, un hombre aparentemente destinado a una vida convencional, una vida marcada por expectativas tácitas, decidió casarse con ella. Era hermosa de una manera que desafiaba sus limitadas definiciones, su risa una melodía que no se había escuchado a menudo en sus círculos. Pero también era una mujer negra. Y sí, tenía más peso del que sus frágiles estándares de belleza consideraban aceptables. Los susurros comenzaron casi de inmediato, agudos y crueles, diseccionando su unión con cada mirada y conversación en voz baja. Él atravesó aquellos primeros días con una dignidad serena, siempre con el brazo alrededor de ella, un testimonio silencioso de su elección. Ella, a su vez, correspondía a las miradas con una calidez que a menudo las hacía vacilar y apartarlas. Pero la risa era más difícil de ignorar. Resonaba en los pasillos del supermercado, durante las reuniones del pueblo, incluso filtrándose en la supuesta privacidad de su propio hogar a través de los comentarios apenas velados de amigos y familiares bien intencionados pero en última instancia equivocados. Eran una anomalía, una desviación del guión esperado, y por eso eran juzgados, abierta e implacablemente. La gente no podía comprender lo que veía en ella. Especulaban. Sus teorías iban desde la compasión hasta una equivocada sensación de rebeldía. No veían la inteligencia que brillaba en sus ojos, la bondad inquebrantable que mostraba incluso a quienes se burlaban de ella, ni la férrea lealtad que la unía a él. Solo veían el color de su piel y el tamaño de su cuerpo, reduciendo todo su ser a estos marcadores superficiales. Él, en cambio, veía a una mujer que lo desafiaba, que lo hacía reír hasta que le dolían las entrañas, que apoyaba sus sueños con una fe férrea e inquebrantable. Vio una compañera, una confidente, un amor que trascendía los juicios superficiales de los demás. Su conexión era una llama lenta, una profunda comprensión que había florecido con el tiempo, nutrida por pasiones compartidas y respeto mutuo. Pero para los espectadores, su historia de amor era una invitación abierta al ridículo. La vida no era fácil. Había momentos en que el peso de la desaprobación de su comunidad se sentía pesado, presionándolos como una carga física. Había momentos en que ella regresaba a casa con una sombra en los ojos, un indicio del dolor que el mundo seguía intentando infligir. Y él la abrazaba, recordándole su valor, la belleza que veía, una belleza que iba mucho más allá de la superficie. Construyeron un mundo dentro de sus propias 4 paredes, un santuario lleno de amor y risas, una respuesta desafiante a la negatividad que los rodeaba. Pasaron 2 años. 2 años de juicios susurrados, miradas de reojo y algún que otro insulto directo. Navegaron por este campo minado social con una fuerza silenciosa. Su vínculo parecía fortalecerse cada día. Él sobresalió en su carrera. Su éxito silenció algunas de las dudas previas sobre su juicio. Ella volcó su energía en sus pasiones. Su talento y creatividad florecieron de maneras que ni siquiera ella había anticipado. Lentamente, casi imperceptiblemente, la dinámica en su pequeño pueblo comenzó a cambiar. Las razones de este cambio fueron complejas y multifacéticas. Quizás fue la innegable felicidad que irradiaban de ellos, una energía tangible que no podía ignorarse. Quizás fue su compromiso inquebrantable el uno con el otro, un testimonio silencioso de la fuerza de su amor. O quizás, solo quizás, algunos de los que habían sido tan rápidos para juzgar estaban empezando a ver más allá de sus propias perspectivas estrechas. Entonces llegó el día en que todo cambió. Un evento, inesperado y dramático, se desarrolló en su comunidad. Fue una crisis que puso a prueba la esencia misma de su pueblo, revelando el verdadero carácter de sus habitantes. Y en medio de esta agitación, ella dio un paso al frente. Con valentía y gracia, demostró una fuerza y resiliencia que nadie, y mucho menos sus detractores, había anticipado jamás. Sus acciones en esos momentos críticos fueron heroicas. Su compasión y rapidez de pensamiento salvaron a la gente de un posible desastre. De repente, las risas cesaron. Los susurros se convirtieron en murmullos de admiración. Las miradas críticas fueron reemplazadas por miradas de respeto, incluso de asombro. Quienes antes se habían burlado de su unión, ahora los miraban con una nueva comprensión.
Empezaron a verla no como la mujer negra gorda que sus prejuicios habían pintado, sino como una mujer de increíble fuerza, inteligencia y bondad inquebrantable. El arrepentimiento que se apoderó de algunos era palpable. La comprensión de su propia estrechez de miras, la vergüenza de sus juicios pasados, flotaba pesadamente en el aire. Habían sido tan rápidos en desestimarla, tan ansiosos por ridiculizar su amor, que habían pasado por alto por completo la extraordinaria persona que era. Habían permitido que sus prejuicios lo cegaran ante una luz que ahora brillaba con fuerza a la vista de todos. Pero para él y para ella, las cicatrices de aquellos primeros años persistían, un recordatorio de la crueldad del juicio superficial. ¿Qué hizo exactamente para causarle tan profundo arrepentimiento? ¿Y cómo evolucionó su relación ante este drástico cambio de opinión pública? Esa es una historia para otro momento. El pequeño pueblo de Abenguo siempre se había enorgullecido de su comunidad unida, un lugar donde todos se conocían y la tradición tenía una fuerte influencia. Pero bajo esta apariencia de cordialidad vecinal a menudo se escondía una sutil corriente de conformidad, una silenciosa presión por encajar a la perfección en las normas establecidas. Él, llamémosle Liam, siempre había formado parte del tejido social de Abenwood, un rostro familiar en las reuniones del pueblo, una mano confiable en los eventos locales. Era muy querido, considerado un buen partido por muchos, con una prometedora carrera en el negocio familiar más antiguo del pueblo. Su futuro parecía tan predecible como el cambio de estaciones. Entonces llegó ella. Se llamaba Sola y llegó a Abenguo como una bocanada de aire fresco, un vibrante toque de color en su paisaje apagado. Era una artista talentosa, atraída por la serena belleza del pueblo como fuente de inspiración. Alquiló una pequeña cabaña en las afueras. Su risa resonaba a menudo en el bosque cercano mientras trabajaba en sus lienzos. Liam la conoció en el mercado local de agricultores. Su contagioso entusiasmo al regatear el precio de los productos frescos le llamó la atención. Se sintió atraído por su sonrisa amable y la forma en que sus ojos se iluminaban cuando hablaba de su arte. Su conexión fue gradual, construida, a partir de conversaciones compartidas sobre arte, música y sus sueños. Se encontró deseando sus encuentros, su predecible rutina interrumpida por la inesperada alegría que ella trajo a su vida. Aprendió sobre su trayectoria, su pasión por su oficio y la resiliencia que había cultivado a navegar en un mundo que no siempre era amable. Ella, a su vez, vio más allá de su apariencia convencional, reconociendo su inteligencia discreta y la gentil amabilidad que se escondía tras él. A medida que su amistad se profundizaba, se fueron dando cuenta de los sutiles cambios en la percepción que el pueblo tenía de ellos. Los gestos amistosos que Liam siempre había recibido parecían menos cálidos, las conversaciones informales, un poco más tensas. Cuando empezaron a aparecer juntos en público, comenzaron los susurros, suaves al principio, como el susurro de las hojas, pero gradualmente cada vez más fuertes. La familia de Liam, pilares de la sociedad de Abenwood, dejó clara su desaprobación. Su madre, con una preocupación apenas disimulada, se preocupaba por su futuro, por el que diría la gente. Sus amigos, atrapados entre la lealtad y la presión social, ofrecían silencios incómodos y chistes incómodos. La pregunta tácita flotaba en el aire. ¿Por qué ella? ¿Por qué alguien que no encajaba en el molde que habían imaginado para él? Sola, que había experimentado prejuicios antes en su vida, se comportaba con una fuerza silenciosa. Pero Liam podía ver un destello de dolor en sus ojos, la forma en que a veces se quedaba callada tras un comentario particularmente mordaz. Sentía una feroz protección hacia ella, un creciente resentimiento hacia la estrechez de miras de su comunidad. Su amor por ella no hizo más que profundizarse ante su desaprobación, consolidando su determinación. Su boda fue un evento pequeño e íntimo, un marcado contraste con las grandes celebraciones a las que Abenwood estaba acostumbrado. Unos pocos amigos cercanos que vieron su amor por lo que realmente era estuvieron a su lado. Pero la ausencia de muchos rostros conocidos lo decía todo. La recepción, celebrada en su acogedora cabaña, estuvo llena de calidez y genuina felicidad, pero la sombra del juicio del pueblo persistía. Los 2 primeros años de su matrimonio fueron una delicada danza entre su alegría privada y el escrutinio público. Construyeron una vida llena de amor, risas y sueños compartidos, un santuario contra el mundo exterior. Liam encontró nuevas profundidades dentro de sí mismo, una fuerza que no sabía que poseía, manteniéndose firme en su decisión. El arte de Sola floreció en el apacible entorno, y su obra ganó reconocimiento en círculos más amplios, aunque dentro de Abengood a menudo era pasada por alto.
Hubo pequeñas victorias en el camino. Algunos vecinos, al presenciar su genuina felicidad, comenzaron a suavizar su postura. Una generación más joven, menos atada a la tradición, les mostró una aceptación más abierta. Pero el prejuicio subyacente persistía, una sutil barrera que debían sortear constantemente. Luego llegó la feria anual del pueblo de Avonwood, una tradición tan antigua como el propio pueblo. Era un día de celebración comunitaria, una oportunidad para que todos se reunieran. Sola, indecisa al principio, accedió a montar un pequeño puesto para exhibir sus obras. Liam se paró orgulloso a su lado, con la mano apoyada a menudo en su brazo. Las reacciones iniciales fueron una mezcla de curiosidad educada y desdén apenas disimulado. Pero a medida que la gente se detenía a contemplar su arte, algo cambió. Sus lienzos eran vibrantes y llenos de vida, capturando la belleza de Avonwood de una manera que muchos nunca habían percibido realmente. La gente empezó a comentar sobre su talento, olvidando momentáneamente sus juicios iniciales ante su habilidad. Sin embargo, el trasfondo de prejuicios nunca se alejó. Más tarde ese mismo día, mientras sola recogía sus cuadros sin vender, un grupo de rostros conocidos, impulsados por el exceso de cerveza y prejuicios arraigados, se acercó a su puesto. Sus comentarios comenzaron sutiles, velados por falsas palabras amables, pero rápidamente escalaron a comentarios crudos e hirientes, atacando la apariencia de Sola y su matrimonio. Liam dio un paso al frente, con voz serena pero firme, defendiendo a su esposa. La situación amenazó con escalar, atrayendo la atención de otros asistentes a la feria. Fue en ese momento tenso, con la mirada de la comunidad sobre ellos, que ocurrió algo inesperado, algo que desencadenaría los acontecimientos que llevaron a profundo arrepentimiento del pueblo. ¿Qué se dijo? ¿Qué se hizo? ¿Y cómo respondió Sola ante tan flagrante hostilidad? La respuesta a eso flota pesadamente en el aire, esperando ser revelada. El aire alrededor de su pequeño puesto en la feria de Avonwood crepitó con una repentina y desagradable tensión. El grupo de hombres, con los rostros enrojecidos por el alcohol y una vida de prejuicios incuestionables, había acorralado a Sola. Sus palabras, inicialmente murmuradas y cargadas de burla, se volvieron más fuertes, más agudas, cada sílaba un pequeño dardo venenoso dirigido a su corazón. Liam se mantuvo firme, su cuerpo como escudo entre ellos y su esposa. Su voz, aunque serena, tenía una firmeza de acero al pedirles que se fueran. Pero los hombres, envalentonados por su número y el entorno público, se negaron a ceder. Sus burlas se volvieron más personales, más crueles, sacando a relucir las mismas inseguridades que Avonwood había intentado imponer en Sola desde su llegada. Se burlaron de su peso, su raza, incluso cuestionando la cordura de Liam por haberla elegido. Sola, que ya se había enfrentado a semejante fealdad antes, se mantuvo erguida, con la barbilla en alto, pero Liam pudo ver el dolor parpadear en sus ojos, un dolor de que deseaba desesperadamente poder protegerla. La pequeña multitud que se había reunido a su alrededor se movió incómodamente, un murmullo onduló entre sus filas. Algunos apartaron la mirada, reacios a confrontar la cruda muestra de intolerancia. Otros observaban con morbosa curiosidad, pues las arraigadas normas sociales les impedían intervenir. Parecía que el tiempo se detenía, cada palabra de odio flotando pesadamente en el aire húmedo de la tarde. De repente, uno de los hombres, más audaz que los demás, extendió la mano, con la clara intención de tocar a Sola de forma despectiva. Liam reaccionó al instante. Con un movimiento rápido, dio un paso adelante, bloqueándole el paso. Su semblante tranquilo se desvaneció, reemplazado por una feroz protección que sorprendió incluso a quienes creían conocerlo bien. Sus ojos, normalmente amables y gentiles, ahora ardían con una furia fría. «No la toques a más», advirtió Liam, en voz baja y amenazante. El hombre, momentáneamente desconcertado por la repentina intensidad de Liam, se tambaleó hacia atrás. Pero los demás lo rodearon, y su diversión inicial se transformó en ira. La situación estuvo al borde de la violencia física. Sola puso una mano sobre el brazo de Liam. Su toque fue una súplica silenciosa para que no se rebajara a su nivel. Justo cuando la tensión parecía a punto de estallar, se desató una conmoción al otro extremo del recinto ferial. Una repentina y penetrante sirena aulló en el aire, seguida de gritos y una creciente sensación de pánico. El desagradable enfrentamiento en el puesto de Sola se olvidó por un momento cuando todas las miradas se dirigieron al origen del disturbio. Una densa columna de humo negro se elevó hacia el cielo, creciendo rápidamente.
El ambiente festivo de la feria se disolvió en caos cuando la gente empezó a darse cuenta de que algo andaba terriblemente mal. La sirena continuó su triste aullido y los gritos se volvieron más frenéticos. Era evidente que se estaba gestando un grave incidente. En medio de la confusión, los ojos de Sola recorrieron los rostros aterrorizados de la multitud. Su mirada se fijó de repente en una zona específica cerca del escenario principal, y su expresión pasó de la preocupación a una de creciente horror. Liam, percibiendo su angustia, siguió su mirada. Vio el humo, la multitud aterrorizada, y luego lo vio, el inconfundible resplandor naranja de las llamas que lamían el costado del centro comunitario, el edificio más antiguo y preciado de Abengood. El centro comunitario era más que un simple edificio, era el corazón de Abengood. Albergaba el ayuntamiento, la biblioteca e innumerables artefactos históricos. Era el lugar donde generaciones se habían reunido para celebraciones, reuniones y consuelo. Verlo envuelto en llamas provocó una oleada de miedo e incredulidad en la multitud. Al comprender la realidad de la situación, el pánico inicial dio paso a una necesidad desesperada de actuar. La gente empezó a gritar pidiendo ayuda, con voces llenas de miedo y una sensación de impotencia. El Departamento Local de Bomberos Voluntarios, aunque respondió con rapidez, se vio claramente desbordado por la intensidad del incendio. Las llamas se propagaron rápidamente, alimentadas por el aire seco del verano y la vieja estructura de madera del edificio. En medio del caos, mientras la gente se arremolinaba confundida, Sola pareció despertar una determinación inquebrantable. Tomó la mano de Liam, con los ojos encendidos con una intensidad renovada. «Tenemos que hacer algo», dijo con voz firme a pesar del temblor de miedo que recorría a la multitud. ¿Pero qué podían hacer contra semejante infierno? El calor que irradiaba el edificio en llamas ya era intenso, repeliendo a los espectadores. Las llamas danzaban salvajemente, consumiendo todo a su paso. La esperanza parecía desvanecerse con cada crujido y lluvia de chispas. Sin embargo, había una extraña resolución en los ojos de Sola, un propósito que parecía atravesar el pánico circundante. ¿Había visto algo que otros habían pasado por alto? ¿Poseía alguna habilidad o conocimiento que pudiera marcar la diferencia en esta situación desesperada? La respuesta permanecía oculta, añadiendo otra capa de suspense a la crisis que se desataba. Las mismas personas que momentos antes la habían insultado ahora permanecían impotentes, con su anterior animosidad eclipsada por una sensación compartida de desastre inminente. La ironía de la situación flotaba en el aire cargado de humo. ¿Cuál era el plan de Sola? Y la comunidad que había, ¿la juzgaron fácilmente y ahora se vieron obligados a confiar en ella en su hora más oscura? El clímax se acercaba rápidamente, la tensión se extendió hasta su punto límite, el destino de Abengoud pendía precariamente de un hilo. Mientras las llamas continuaban su implacable asalto al centro comunitario de Abengoud, una exclamación colectiva recorrió a la multitud aterrorizada. No fue solo la ferocidad del fuego lo que atrajo su horrorizada atención. Fue algo más, algo que agregó una nueva y aterradora dimensión al desastre en desarrollo. A través del aire lleno de humo, visible solo en fugaces destellos cuando el viento cambió momentáneamente, la gente comenzó a ver figuras atrapadas en el piso superior del edificio en llamas. Rostros presionados contra las ventanas, sus expresiones grabadas por el terror, se convirtieron en siluetas rígidas contra el furioso infierno detrás de ellos. Gritos de desesperación llegaron, apenas audibles por encima del rugido de las llamas y los gritos frenéticos de la multitud. La comprensión golpeó a todos con una fuerza brutal. Esto no era solo un edificio en llamas, vidas corrían peligro inminente. El jefe de bomberos local, con el rostro sombrío, daba órdenes por radio con voz tensa y urgente. Era evidente que sus recursos eran insuficientes. El camión escalera, el único del pueblo, no podía llegar a las personas atrapadas en los pisos superiores. Cada segundo contaba, y el tiempo se agotaba rápidamente. Una oleada de impotencia invadió a los espectadores. La conmoción anterior se transformó en puro terror. En medio de esta crisis creciente, la concentración de Sola no flaqueó. Mientras otros se retorcían las manos de desesperación, su mente parecía trabajar a la velocidad del rayo, evaluando la situación con una claridad que contradecía el caos circundante. Examinó el edificio en llamas, con su ojo de artista captando detalles que otros pasaban por alto. La distribución del edificio, la dirección del viento, las distancias aparentemente imposibles. Entonces, su mirada se posó en un antiguo acceso, poco utilizado, en un lateral del centro comunitario, una pesada puerta de servicio de madera que conducía a una serie de escaleras internas y almacenes.
Estaba parcialmente oculta por enredaderas y parecía que no se había abierto en años. Una chispa de idea pareció encenderse en sus ojos. Liam, dijo con urgencia, su voz cortando el ruido circundante. Esa puerta. ¿Sabes a dónde lleva? Liam, pálido de preocupación mientras observaba las figuras atrapadas, siguió su mirada. Frunció el ceño, intentando recordar la distribución del edificio de su infancia. Creo que sí. Es una antigua entrada de servicio. Conduce a los almacenes traseros, y hay una escalera estrecha que sube, pero nunca se usa. Probablemente esté cerrada, tal vez incluso bloqueada. Tenemos que intentarlo, dijo sola, con una convicción que lo sorprendió. Podría ser la única manera. Antes de que Liam pudiera procesar sus palabras, ella ya se movía, abriéndose paso entre la multitud aterrorizada con paso decidido. La siguió con el corazón latiéndole con fuerza. El calor del edificio en llamas era intenso, el aire estaba cargado de humo y olía a madera quemada. Al llegar a la puerta de servicio, que estaba demasiado llena de maleza, Liam tenía razón. Estaba completamente cerrada con cerrojo y parecía que no se había abierto en décadas. Justo cuando la desesperación amenazaba con apoderarse de ellos, sola señaló un carrito de mantenimiento pesado cercano, lleno de diversas herramientas. «Ayúdeme con esto», dijo, con los ojos brillando con una férrea determinación. Juntos, sacaron con dificultad una gran palanca del carrito. La tarea que les esperaba parecía abrumadora. Los gruesos cerrojos resistían sus esfuerzos. Cada músculo tenso, cada gota de sudor, parecía significativa. El peso de las vidas atrapadas añadía urgencia a su lucha. La multitud, al presenciar su desesperado intento, comenzó a murmurar. Su impotencia dio paso poco a poco a un atisbo de esperanza. Algunos comenzaron a despejar el área a su alrededor, creando un pequeño espacio para que pudieran trabajar. La ironía de la situación no pasó desapercibida para Liam. Momentos antes, estas mismas personas habían permanecido en silencio mientras su esposa era sometida a crueles insultos. Ahora, sus esperanzas, tal vez incluso las vidas de sus seres queridos, estaban atrapadas. En el interior, podría depender de sus acciones. Cuando finalmente lograron encajar la palanca en las bisagras oxidadas, un repentino y agudo crujido resonó en el aire. Uno de los pesados cerrojos se rompió. Animados, redoblaron sus esfuerzos. El metal crujió bajo la tensión. Con un último desesperado tirón, la puerta se estremeció y luego se abrió hacia adentro con un fuerte chirrido, revelando un oscuro y estrecho pasadizo. Pero su alivio duró poco. Al abrirse la puerta con un crujido, una nueva oleada de humo negro y espeso emergió, escociendo sus ojos y asfixiando sus pulmones. El interior estaba completamente oscuro, el aire impregnado de olor a humo y madera quemada. Un coro de toses y gritos débiles se escuchó desde el interior, confirmando que los atrapados seguían con vida, pero su situación se volvía cada vez más peligrosa. «Es demasiado peligroso», gritó alguien entre la multitud. «No pueden entrar ahí». Liam dudó, con la mirada dividida entre el edificio en llamas y el oscuro pasillo lleno de humo. Pero sola no titubeó. Respiró hondo, atándose un trozo de tela alrededor de la boca y la nariz. «Tengo que intentarlo», dijo con voz firme. «Alguien tiene que guiarlos para que salgan». Y entonces, justo cuando estaba a punto de adentrarse en la oscuridad llena de humo, ocurrió un segundo suceso, aún más aterrador. Una sección del techo del centro comunitario, debilitada por el intenso calor, empezó a crujir y a moverse de forma ominosa. Grandes trozos de escombros ardientes empezaron a caer, creando una lluvia de fuego mortal alrededor del edificio. Las figuras atrapadas en las ventanas gritaron aterrorizadas. El peligro había alcanzado un nivel inimaginable. ¿Arriesgaría sola su vida para aventurarse en el infierno? E incluso si lo hiciera, ¿podrían escapar antes de que todo el edificio se derrumbara? El clímax los había alcanzado. La tensión era insoportable. El destino de Abengoa y de los atrapados pendía de un hilo. Ignorando los gritos de advertencia, sola no dudó. Se adentró en la oscuridad llena de humo de la entrada de servicio, con la mano extendida, tanteando la pared mugrienta. Liam, con el corazón latiéndole con fuerza, estaba justo detrás de ella. El aire dentro era denso y acre, dificultando la respiración y la visión. Gritos desorientados resonaban a su alrededor. «Agáchense. Sigan mi voz», gritó sola, con una voz sorprendentemente firme en medio del caos. Recorrieron almacenes abarrotados,
tropezando con cajas olvidadas y muebles tirados. El calor era intenso, incluso allí, y el olor a humo se intensificaba a cada paso. El conocimiento de Zola sobre planos de edificios, una habilidad perfeccionada tras años de dibujar detalles arquitectónicos, resultó invaluable, ya que parecía saber instintivamente qué camino tomar. Liam permaneció cerca, con la mano en su espalda, guiándola y ofreciéndole apoyo. Finalmente, llegaron a la estrecha y sinuosa escalera que Liam recordaba vagamente. Estaba destartalada y llena de escombros, pero era su única forma de subir. A medida que ascendían, los gritos de arriba se hacían más fuertes, más desesperados. Podían oír el crepitar y el estallido del fuego justo al otro lado de las delgadas paredes. El tiempo se agotaba. Irrumpiendo por una puerta llena de humo en el piso superior, encontraron a los atrapados apiñados, con los rostros ennegrecidos por el hollín y marcados por el terror. Eran 5, una pareja de ancianos, una joven madre con su hijo en brazos y un adolescente. El alivio inundó sus rostros al ver a Zola y Liam. «Por aquí, rápido», los instó Zola, guiándolos de vuelta a la escalera. El descenso era peligroso. Los viejos escalones de madera crujían bajo su peso. El humo subía desde abajo, dificultando la visión. Justo cuando llegaban abajo, un rugido ensordecedor resonó desde arriba. El techo del centro comunitario cedió, dejando caer una lluvia de escombros en llamas donde habían estado momentos antes. Salieron a trompicones por la entrada de servicio, tosiendo y jadeando, mientras los rescatados se aferraban a Zola y Liam. La multitud afuera estalló en vítores, y el miedo dio paso al alivio y la admiración. El jefe de bomberos corrió hacia ellos con el rostro desfigurado por la incredulidad y gratitud. Mientras atendían a los rescatados, la intensidad del incendio comenzó a disminuir, y la estructura principal del centro comunitario se derrumbó. El peligro había pasado. Agotados pero eufóricos, Zola y Liam permanecieron juntos, observando a los bomberos continuar su trabajo. Entonces, cuando el polvo se asentó y la crisis inmediata se calmó, un nuevo sonido interrumpió los murmullos de alivio de la multitud. El inconfundible zumbido de las aspas del helicóptero. Un helicóptero de noticias, alertado de la tragedia que se desarrollaba, descendió para capturar la escena. Mientras sobrevolaba, su potente reflector iluminó la zona. Y fue entonces cuando lo vieron. Entre los escombros del techo derrumbado, algo brilló bajo la intensa luz. Era pequeño, metálico e innegablemente fuera de lugar entre la madera y el ladrillo carbonizados. Una exclamación colectiva recorrió la multitud cuando el helicóptero de noticias se acercó, su cámara transmitiendo la imagen a las pantallas de los teléfonos y tabletas de los espectadores. No fue un accidente. Entre los escombros, claramente visibles a la luz del helicóptero, se veían restos de lo que parecía un artefacto explosivo con temporizador. El incendio no había sido un accidente trágico, había sido provocado deliberadamente. Una oleada de conmoción e incredulidad recorrió a Benwood. El devastador incendio, la casi pérdida de vidas, no fue un suceso fortuito. Alguien de su comunidad había intentado destruir intencionalmente su querido monumento y poner vidas en peligro. Los rumores volvieron a circular, pero esta vez eran diferentes. Llenos de miedo, sospecha y la incipiente comprensión de una oscuridad que acechaba bajo la superficie de su aparentemente tranquilo pueblo. El rescate fue un milagro, solo un héroe. Pero la revelación del acto deliberado proyectó una larga y siniestra sombra sobre Benwood, dejando a todos preguntándose, ¿quién haría algo así y por qué? La historia, al parecer, estaba lejos de terminar. El descubrimiento del artefacto explosivo provocó un escalofrío más profundo que el aire nocturno en Benwood. El alivio colectivo por el rescate fue reemplazado instantáneamente por un miedo y una sospecha persistentes. El helicóptero de noticias seguía sobrevolando. Su foco era un duro recordatorio de que la tragedia de su pequeño pueblo se había convertido en una historia mucho más grande. Las fuerzas del orden llegaron rápidamente. Las calles tranquilas se llenaron de repente, con las luces intermitentes de las patrullas y los rostros serios de los investigadores. El recinto ferial, momentos antes escenario de una celebración comunitaria, se transformó en la escena de un crimen. La pregunta inmediata en la mente de todos era, ¿quién? ¿Quién en su comunidad aparentemente unida cometería un acto tan atroz? La sospecha, tácita pero palpable, comenzó a apuntar en diversas direcciones. Viejos rencores, conflictos pasados y resentimientos latentes resurgieron en la memoria de la gente. La cómoda familiaridad de Benwood se hizo añicos, reemplazada por una inquietante sensación de desconfianza.
Liam y Sola se encontraron en el centro de la investigación. Sus acciones durante el incendio los colocaron en una posición única. Relataron su experiencia, el descubrimiento de la entrada de servicio y la valiente decisión de Sola de entrar en el edificio en llamas. Los investigadores escucharon atentamente, con preguntas agudas y penetrantes. A medida que avanzaba la investigación, comenzaron a surgir detalles que pintaban un panorama inquietante. El artefacto explosivo era sofisticado, lo que sugería un nivel de planificación y experiencia que conmocionó a los habitantes del pueblo. Se revisaron las grabaciones de seguridad de los negocios cercanos, se entrevistó a testigos y se analizaron meticulosamente los restos del artefacto. Inicialmente, las sospechas recayeron sobre un ex empleado municipal descontento con un historial de amenazas. Sin embargo, al examinar las pruebas con más detenimiento, apuntaron en una dirección diferente, hacia alguien aparentemente integrado en la estructura de Avonwood, alguien cuyo resentimiento se había enconado silenciosamente bajo una apariencia de normalidad. Resultó que el motivo era un retorcido sentimiento de agravio. El individuo creía que el centro comunitario albergaba algo de valor personal que se le había negado injustamente. Su plan era destruir el edificio, borrando lo que percibían como un símbolo de su desgracia. El hecho de que vidas estuvieran en peligro parecía ser una indiferencia cruel, consecuencia de su acto vengativo. La revelación conmocionó a Avonwood. El responsable era alguien a quien conocían, alguien a quien habían visto en reuniones y reuniones sociales. La traición fue profundamente dolorosa, destrozando la ilusión de una comunidad pacífica y armoniosa. En medio de esta agitación, Sola se convirtió en un símbolo improbable de esperanza y resiliencia. Su valentía durante el incendio, su rapidez de pensamiento y sus acciones altruistas habían salvado vidas. Las mismas cualidades que antes habían sido objeto de burla, su fuerza, su determinación, su negativa a dejarse definir por expectativas estrechas, ahora eran alabadas por la comunidad. Las risas que antes resonaban a sus espaldas fueron reemplazadas por palabras de gratitud y admiración. Quienes antes los habían rechazado ahora se acercaban a ellos con disculpas y sinceros agradecimientos. Las barreras de prejuicio comenzaron a derrumbarse, reemplazadas por un renovado respeto por el carácter de Sola y la profundidad de su amor mutuo. El centro comunitario, aunque gravemente dañado, sería reconstruido. El incendio no solo había expuesto una oscuridad oculta, sino que también había encendido un deseo de unidad y comprensión en Avonwood. La experiencia compartida de la crisis, sumada al heroísmo de Sola, había obligado a muchos a confrontar sus propios prejuicios e ideas preconcebidas. La vida en Avonwood nunca volvería a ser la misma. La inocencia se había perdido, reemplazada por una comprensión más matizada de las complejidades de la naturaleza humana y del potencial que puede existir tanto para el bien como para el mal dentro de una comunidad. Pero entre las cenizas, comenzó a surgir un nuevo sentido de comunidad, basado en la empatía, la aceptación y el reconocimiento del verdadero valor del carácter por encima de las apariencias superficiales. Liam y Sola permanecieron en Avonwood, con su vínculo fortalecido por las pruebas que habían enfrentado. La experiencia les había enseñado la resiliencia de su amor y la importancia de mantenerse fieles a sí mismos, independientemente de las opiniones de los demás. El arte de Sola, antes ignorado por muchos en el pueblo, ahora adornaba las paredes de casas y negocios, testimonio de su talento y de la perspectiva cambiante de la comunidad. El giro final de su historia no llegó en forma de otro suceso dramático, sino en la serena reflexión de los días posteriores. La persona responsable del incendio, alguien a quien la comunidad creía conocer, sirvió como un duro recordatorio de que las apariencias engañan y que juzgar a los demás por diferencias superficiales puede llevar a profundos malentendidos. Avonwood había aprendido una lección dura pero valiosa. La verdadera comunidad no reside en el conformismo, sino en aceptar la diversidad y celebrar el valor inherente de cada individuo. La risa había cesado hacía tiempo, reemplazada por una comprensión más profunda y un respeto sereno que finalmente reconoció la hermosa y valiente mujer que, contra todo pronóstico, se había convertido en su heroína improbable. Su historia sirvió como un poderoso recordatorio de que juzgar un libro por su portada puede llevar a perderse los capítulos más extraordinarios.